Órale. Me llamo Ana, y esto que les voy a contar es real. Era una noche bien oscura, de esas que nomás ves en las películas de terror. Caía una nevada de aquellas, la carretera estaba resbalosa, y yo, pues, manejando de regreso a mi casa después de un día súper pesado en la escuela. Me acuerdo que el viento hacía un ruido retefeo afuera, parecía que la naturaleza estaba enojada, ¿me entiendes? De repente, todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Un carro venía sin control en sentido contrario, las luces altas me cegaron, y ¡pum! Sentí el impacto, los vidrios hechos pedazos, el mundo dando vueltas. Fue como si me hubiera subido a uno de esos juegos mecánicos que te ponen de cabeza, ¿sabes? Pero 1000 veces peor. En ese momento, te lo juro, vi toda mi vida pasar frente a mis ojos. Mis alumnos, mis amigos, mi familia, todo revuelto con el sonido de la sirena de la ambulancia que se acercaba. Un dolor horrible me invadió, y solo podía pensar, Dios mío, ¿será este mi fin? Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía atrapada, como si me estuviera hundiendo en un mar de oscuridad. ¡Qué impotencia, verdad! Como si hubiera perdido el control de todo. Y entonces, una paz rara me invadió. Fue como si alguien le hubiera picado a un botón y hubiera apagado el mundo exterior. El ruido de la sirena desapareció, el dolor se fue, y me sentí flotando, ligera como una pluma. Era como si estuviera saliendo de mi cuerpo. ¿Sabes cuando estás soñando, pero todo parece real? Así me sentía yo. Flotando sobre mi cuerpo, como si lo viera todo desde arriba. Era una sensación indescriptible. Una mezcla de paz, curiosidad y un poco de miedo, la verdad. Veía a los paramédicos trabajando alrededor de mi cuerpo, tratando de reanimarme. Oía sus voces como si vinieran de otro mundo, todas apagadas. Y me sentía extrañamente tranquila, como si aquello no fuera conmigo. De repente, me vi en un túnel. Un túnel de luz, hermoso y brillante, que me atraía como un imán. Era como si una fuerza invisible me jalara hacia adentro. Y yo, sin oponer resistencia, me dejé llevar. Era como si me transportaran a otro lugar, un lugar de paz y amor. Las paredes del túnel parecían vibrar con energía, y yo sentía una alegría inmensa, como nunca antes la había sentido. Era como si todas las preocupaciones y tristezas se hubieran quedado atrás, en el mundo de los vivos. Y entonces, al final del túnel, lo vi. A Jesús. Estaba ahí, con los brazos abiertos, con una sonrisa que irradiaba amor y compasión. En ese momento, todas mis dudas desaparecieron. Sabía que estaba en buenas manos, que Él cuidaría de mí. Y una sensación de paz profunda me invadió, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Imagínate la escena, tú frente a la persona más amorosa y compasiva que puedas imaginar. Así me sentía yo frente a Jesús. Sus ojos emanaban una luz que me llegaba al alma, y su sonrisa era como un bálsamo que curaba todas las heridas. Me envolvió en un abrazo de pura luz y amor, y sentí una paz que jamás había experimentado antes. Era como si todas mis preocupaciones, miedos y dudas se disolvieran en ese abrazo. Jesús empezó a platicar conmigo, con una voz suave y acogedora. Me dijo que tenía un propósito para mí, que había sido elegida para una misión especial. Te confieso que me quedé sorprendida, hasta un poco asustada. Yo, Señor, ¿pero por qué?, pensé. Pero Jesús, con infinita paciencia, me empezó a mostrar la verdad sobre el mundo espiritual, una verdad que jamás podría haber imaginado. Me reveló secretos que estaban ocultos a los ojos humanos, secretos sobre la batalla entre el bien y el mal, sobre las trampas del enemigo para engañar y destruir a la humanidad. En ese momento, me sentí como una niña aprendiendo a ver el mundo por primera vez. Era como si Jesús me estuviera abriendo los ojos a una realidad que siempre había estado ahí, pero que yo nunca había podido ver. ¿Sabes? Hasta ese momento, yo creía que entendía el mundo, la vida, el bien y el mal. Pero Jesús, con toda su sabiduría y amor, me empezó a mostrar que las cosas no eran tan simples como yo creía. Me reveló que el enemigo, Satanás, era mucho más astuto y engañoso de lo que yo podía imaginar. Usaba disfraces, se escondía en las sombras, y usaba las cosas más inesperadas para influenciarnos. Jesús me explicó que Satanás usaba símbolos, objetos e imágenes aparentemente inofensivos para manipular a la gente, para plantar semillas de duda, miedo y odio. Me mostró cómo esos símbolos, que muchas veces usamos sin siquiera pensarlo,
pueden ser como portales que abren camino a la influencia maligna en nuestras vidas. Fue como si Jesús me estuviera mostrando un lado oscuro de la realidad, un lado que yo nunca había notado antes. En ese momento, me sentí como si estuviera despertando de un sueño profundo. Era como si hubiera vivido hasta entonces con una venda en los ojos, y Jesús me la estuviera quitando con cuidado, mostrándome la verdad. Y esa verdad era aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Porque, al conocer al enemigo y sus tácticas, podría protegerme y ayudar a otras personas a protegerse también. ¿Te acuerdas de ese símbolo que todo el mundo usa como sinónimo de paz y amor? Pues sí, Jesús me mostró que no era nada de lo que yo pensaba. De hecho, me reveló que ese símbolo, que yo usaba en playeras y calcomanías, era una herramienta del enemigo. Sí, escuchaste bien. Ese simbolito tan popular era, en realidad, un símbolo demoníaco disfrazado. Jesús me explicó que el símbolo de la paz era usado por los demonios para crear una especie de ruido espiritual, una interferencia que dificultaba la comunicación con Dios. Era como si fuera una antena que captaba las energías negativas y las amplificaba, creando una atmósfera de confusión y desarmonía. Y lo peor, también habría puntos de permiso para la acción del mal en nuestras vidas. Era como si, al usar ese símbolo, le estuviéramos dando permiso a las fuerzas malignas para acercarse e influir en nuestros pensamientos y emociones. En ese momento, sentí una sacudida. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero Jesús me consoló, diciendo que la ignorancia era un arma poderosa en las manos del enemigo, y que Él estaba ahí para mostrarme la verdad y liberarme. Y yo, aliviada y agradecida, me sentía lista para aprender más sobre los secretos que Él quería revelarme. Jesús, con toda su compasión, me explicó cómo ese símbolo aparentemente inofensivo podía tener un impacto tan negativo en nuestras vidas. Me mostró que el símbolo de la paz no era solo un dibujo, sino una puerta de entrada para influencias espirituales malignas. Era como si creara una grieta en nuestra aura, permitiendo que energías negativas se acercaran y nos afectaran. Me reveló que usar ese símbolo podía dificultar nuestra conexión con el Espíritu Santo, la voz de Dios que nos guía y nos protege. Era como si el ruido espiritual, generado por el símbolo, creara una interferencia, impidiéndonos escuchar la voz de Dios con claridad. Y sin esa conexión, nos volvemos más vulnerables a las tentaciones e influencias del enemigo. Además, Jesús me mostró que el símbolo de la paz podía afectar nuestros pensamientos y emociones, haciéndonos más propensos a la negatividad, al miedo y a la ansiedad. Era como si nos hiciera más susceptibles a las mentiras y manipulaciones del enemigo, llevándonos a tomar decisiones equivocadas y a alejarnos del camino de Dios. También podía crear un punto ciego espiritual, impidiéndonos ver la verdad y distinguir el bien del mal. Imagínate. Algo que usamos con la intención de promover la paz, en realidad nos aleja de la verdadera paz que viene de Dios y nos convierte en presas fáciles para el enemigo. ¡Qué ironía!, ¿no? Pero, gracias a Jesús, yo estaba descubriendo la verdad y liberándome de las garras del engaño. Jesús seguía guiándome por las profundidades del mundo espiritual, revelando los secretos ocultos detrás de símbolos que yo jamás imaginaría. Me mostró el Ankh, ese símbolo egipcio que parece una cruz con una asa en la parte de arriba. Yo ya había visto ese símbolo en películas, libros y hasta en joyas, pero nunca me imaginé su verdadero significado. Jesús me reveló que el Ankh era mucho más que un simple adorno. Era un transmisor espiritual, una especie de antena que atraía y canalizaba energías demoníacas. Era como si abriera un portal al mundo espiritual, permitiendo que entidades malignas se acercaran e influenciaran a las personas. Y lo peor, distorsionaba la comprensión de la vida eterna, llevando a la gente a creer en falsas promesas de inmortalidad. Imagínate. Usar un símbolo que, en lugar de conectarte con la verdadera vida eterna, te conecta con fuerzas que te quieren destruir. Da miedo, ¿verdad? Pero Jesús, con su amor infinito, me estaba mostrando la verdad para que pudiera protegerme y advertir a los demás. Jesús, en su infinita sabiduría, seguía revelándome los secretos del mundo espiritual. Me mostró los sigilos, símbolos que parecían dibujos complejos y enigmáticos, como si estuvieran escritos en un idioma desconocido. Yo ya había visto algunos de esos símbolos en libros antiguos, en películas de fantasía y hasta en tatuajes, pero nunca me imaginé su verdadero poder. Jesús me explicó que los sigilos eran como códigos espirituales, llaves que abrían portales a los reinos demoníacos. Eran usados por los demonios para comunicarse, para invocar energías malignas y para influir en el mundo físico. Era como si cada sigilo fuera un comando, una orden que las fuerzas de la oscuridad podían interpretar y ejecutar.
Y lo más aterrador, Jesús me reveló que esos sigilos estaban escondidos por todas partes. En logotipos de empresas, en tatuajes, en películas, en juegos, e incluso en algunas iglesias. Era como si el enemigo estuviera usando esos símbolos para manipularnos y controlarnos sin que nos diéramos cuenta. Imagínate. Estamos rodeados de símbolos que pueden conectarnos con el mal sin que lo sepamos. Pone la piel de gallina, ¿verdad? Pero, gracias a Jesús, yo estaba aprendiendo a ver esos peligros y a protegerme. Jesús, con su mirada penetrante y llena de amor, me mostró otro símbolo que me dejó con la boca abierta, el ojo de Horus. Ese ojo estilizado, que yo ya había visto en películas, libros y hasta en tatuajes, era mucho más que un simple dibujo. Jesús me reveló que era un símbolo maestro, usado por las fuerzas del mal para ejercer control e influencia sobre las personas. Me explicó que el ojo de Horus era como un portal que permitía a los demonios observar y manipular a la gente. Era como si siempre nos estuvieran vigilando, observando nuestros pensamientos, emociones y acciones, y usando esa información para influenciarnos y controlarnos. Y lo peor, Jesús me reveló que ese símbolo tenía una conexión directa con la glándula pineal, el tercer ojo, que nos conecta con el mundo espiritual. Al usar el ojo de Horus, la gente estaba, en realidad, abriendo su glándula pineal a la influencia demoníaca. Imagínate. Un símbolo que te pone bajo constante vigilancia del mal y que además abre las puertas de tu mente a la influencia demoníaca. Es aterrador, ¿verdad? Pero, gracias a Jesús, yo estaba aprendiendo a protegerme de esos peligros y a luchar contra las fuerzas del mal. Jesús, con su sabiduría infinita, me condujo por un nuevo camino de revelaciones, mostrándome el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Yo ya había visto ese símbolo en libros de mitología, en películas y hasta en juegos, pero nunca me imaginé su significado más profundo. Jesús me explicó que el Uroboros representaba un ciclo infinito de muerte y renacimiento, una trampa espiritual que atrapaba a la gente en un ciclo de sufrimiento e ilusión. Era como si la gente estuviera atrapada en una rueda de la fortuna, repitiendo los mismos errores, las mismas decisiones, sin poder liberarse. Y lo peor, el Uroboros representaba la falsa promesa de que la vida se reduce a un ciclo sin fin de sufrimiento y reencarnación, negando la verdadera vida eterna que Jesús ofrece. Imagínate. Creer que estamos atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento, sin esperanza de salvación. Es desesperanzador, ¿verdad? Pero, gracias a Jesús, yo estaba aprendiendo a romper ese ciclo, a liberarme de las ilusiones y a encontrar la verdadera libertad en Cristo. Jesús, con una mirada seria, pero llena de amor, me mostró un gesto que veía con frecuencia en conciertos de rock, en películas y hasta en juegos entre amigos, el gesto de la mano con cuernos, ese que hacemos con el dedo índice y el meñique extendidos. Yo nunca me había puesto a pensar en el significado de ese gesto, pero Jesús me reveló que era mucho más que una simple broma. Me explicó que ese gesto, aparentemente inofensivo, era en realidad un símbolo de rebeldía contra Dios, una forma de invocar energías demoníacas y conectarse con el mal. Era como si, al hacer ese gesto, la gente estuviera abriendo un portal a la oscuridad, permitiendo que fuerzas malignas la influenciaran. Jesús me mostró que ese gesto era como una antena espiritual que sintonizaba a la persona con los reinos demoníacos, haciéndola más susceptible a pensamientos y comportamientos negativos. Imagínate. Un gesto tan común, usado en momentos de diversión, en realidad te conecta con el mal. Da escalofríos, ¿verdad? Pero, gracias a Jesús, yo estaba aprendiendo a ver esos peligros ocultos y a protegerme. Jesús, con una mirada de profunda preocupación, pero también de esperanza, me alertó sobre la importancia de quitar todos esos símbolos de mi vida. Me explicó que, al usar esos símbolos, nos estábamos abriendo a la influencia del mal, permitiendo que las fuerzas de la oscuridad se acercaran y nos manipularan. Era como si estuviéramos abriendo las puertas de nuestras casas a ladrones y asaltantes. Me pidió que no solo quitara los símbolos de mi vida, sino que también alertara a la gente a mi alrededor sobre el peligro que representaban. Me dijo que tenía una misión importante que cumplir, que necesitaba compartir la verdad con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Era como si Jesús me estuviera confiando una antorcha, para que llevara la luz de la verdad a un mundo envuelto en tinieblas. En ese momento, sentí una mezcla de miedo y emoción. Sabía que la misión no sería fácil, que enfrentaría oposición e incredulidad. Pero también sentía una fuerza interior, una certeza de que Jesús estaría conmigo a cada paso, guiándome y protegiéndome. Y yo estaba decidida a cumplir la misión que Él me había confiado. Después de todas esas revelaciones increíbles y aterradoras, era hora de regresar.
Jesús, con una sonrisa serena, me dijo que mi misión aún no había terminado aquí en la tierra. Me tocó ligeramente, y sentí una fuerza que me jalaba de vuelta a mi cuerpo. Era como si estuviera despertando de un sueño vívido, pero con la certeza de que todo aquello era real. Abrí los ojos y me encontré con el techo blanco del hospital. Los médicos y enfermeras se amontonaron a mi alrededor, sorprendidos por mi recuperación. Me contaron que había estado en coma durante días, y que no esperaban que sobreviviera. Pero yo sabía que había algo más grande detrás de mi recuperación milagrosa. Era como si una fuerza divina me hubiera traído de vuelta a la vida, dándome una segunda oportunidad. Me sentía renovada, con una energía que nunca había sentido antes. Era como si mi cuerpo hubiera sido recargado, y mi mente estuviera más clara que nunca. Sabía que tenía una misión que cumplir, y estaba ansiosa por empezar a compartir todo lo que había aprendido con Jesús. Después de mi recuperación milagrosa, sabía que mi vida tenía un nuevo propósito. Ese encuentro con Jesús, las revelaciones, la advertencia, todo aquello me impulsaba a compartir la verdad con el mundo. Me sentía como una mensajera, con la responsabilidad de alertar a la gente sobre los peligros ocultos a nuestro alrededor. Al principio, fue difícil procesar todo aquello. Me preguntaba, ¿será que la gente me va a creer? ¿Será que van a pensar que estoy loca? Pero el recuerdo de la mirada de Jesús, de su voz llena de amor y urgencia, me daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que no podía guardar esa verdad solo para mí. Empecé a compartir mis experiencias con amigos y familiares. Algunos me escuchaban con atención, otros dudaban, y algunos incluso me rechazaron. Pero yo no me desanimaba. Sabía que estaba plantando semillas de verdad, y que alguna de ellas con seguridad germinaría. Era como si una fuerza interior me impulsara a continuar, a no renunciar a mi misión. Compartir mi experiencia y las revelaciones de Jesús no fue fácil. Pronto me di cuenta de que mucha gente no estaba lista para escuchar la verdad. Algunos me miraban con incredulidad, como si estuviera inventando todo. Otros se burlaban, me llamaban loca o fanática. Y algunos, los que más me dolían, simplemente me ignoraban, como si fuera invisible. Me acuerdo de una vez en que fui invitada a dar mi testimonio en una iglesia. Estaba tan emocionada, ansiosa por compartir la verdad con esa gente. Pero, durante mi discurso, me di cuenta de que muchos me miraban con desconfianza. Algunos murmuraban entre sí, y otros simplemente salieron del salón. Al final, el pastor me llamó aparte y me dijo que mi testimonio era muy radical y que debía suavizar mis palabras. En ese momento, me sentí frustrada y desanimada. Era como si estuviera gritando en el desierto, mi voz perdiéndose en el vacío. Pero entonces, me acordé de Jesús, de su amor incondicional, de su fuerza inquebrantable. Y entendí que la oposición es parte del camino de todo aquel que se propone compartir la verdad. La oposición que enfrenté fue más allá de miradas de reojo y palabras duras. Desafortunadamente, algunas personas que yo amaba se alejaron de mí por culpa de mi testimonio. Amigos de toda la vida me abandonaron, familiares me criticaron y hasta me acusaron de estar perturbada o influenciada por sectas. Me acuerdo de un episodio en particular que me dejó muy dolida. Estaba platicando con mi mejor amiga sobre las revelaciones de Jesús, mostrándole los símbolos que él me había revelado. Al principio, parecía interesada, pero luego su expresión cambió. Me dijo que estaba obsesionada con todo aquello, que me estaba alejando de la realidad y que necesitaba ayuda profesional. Eso me rompió el corazón. Era como si la persona que más me conocía, que siempre había estado a mi lado, ya no pudiera verme. Nos distanciamos, y la amistad que cultivamos durante tantos años se deshizo. Fue un momento muy difícil, pero yo sabía que no podía negar la verdad que Jesús me había revelado, aunque eso significara perder a personas queridas. A pesar de toda la oposición y la persecución, no me di por vencida. Había algo dentro de mí, una fuerza que me impulsaba a continuar. Era como si la llama de la verdad que Jesús había encendido en mi corazón fuera más fuerte que cualquier obstáculo. Sabía que no podía callarme, que necesitaba seguir compartiendo lo que había aprendido, aunque eso significara nadar contra la corriente. Me acuerdo de una noche en que, después de un día particularmente difícil, lleno de críticas y rechazo, me sentí desanimada. Lloré, me pregunté si valía la pena seguir luchando, si no sería mejor simplemente olvidarme de todo. Pero entonces, cerré los ojos y me acordé del rostro de Jesús, de su mirada amorosa, de sus palabras de aliento. Y una fuerza interior me invadió,
dándome la certeza de que no estaba sola, que Jesús estaba conmigo a cada paso. Y así, con renovada determinación, levanté la cabeza y seguí adelante. Sabía que mi misión era más grande que mis miedos, más grande que las dificultades que enfrentaba. Estaba dispuesta a pagar el precio para compartir la verdad, pues sabía que cada persona alcanzada por el mensaje de Jesús valía todo el esfuerzo. Después del encuentro con Jesús y las revelaciones sobre los símbolos demoníacos, mi vida nunca volvió a ser la misma. Una profunda transformación ocurrió en mi interior, y sentí la necesidad de alinear mis acciones con la nueva verdad que había descubierto. Era como si una limpieza interior estuviera sucediendo, impulsándome a abandonar viejos hábitos y buscar una vida más cercana a Dios. Lo primero que hice fue quitar todos los símbolos que Jesús me había mostrado de mi casa y de mis cosas. Tiré playeras, calcomanías, libros y objetos que contenían esos símbolos. Me acuerdo de sentir un nudo en la garganta al deshacerme de algunas cosas que me gustaban, pero sabía que era necesario para liberarme de la influencia maligna que cargaban. Era como si me estuviera deshaciendo de ataduras que me amarraban a la oscuridad. Además, empecé a buscar más a Dios en oración y lectura de la Biblia. Quería conocerlo más profundamente, entender sus enseñanzas y fortalecer mi fe. Era como si estuviera construyendo una fortaleza espiritual a mi alrededor, protegiéndome de las trampas del enemigo. Me sentía más fuerte, más confiada y, sobre todo, protegida por la gracia de Dios. Era como si una nueva Ana estuviera surgiendo, más fuerte, más consciente y más decidida a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esos cambios no se limitaron solo a mi vida espiritual. También se reflejaron en mis relaciones con la gente. Empecé a ver el mundo con otros ojos, con más amor y compasión. Pasé a valorar más a las personas a mi alrededor, a cultivar amistades verdaderas y a ayudar a quien lo necesitaba. Era como si la luz de Jesús estuviera brillando a través de mí, iluminando el camino de aquellos que se cruzaban en mi camino. Y así, con renovada determinación, levanté la cabeza y seguí adelante. Sabía que mi misión era más grande que mis miedos, más grande que las dificultades que enfrentaba. Estaba dispuesta a pagar el precio para compartir la verdad, pues sabía que cada persona alcanzada por el mensaje de Jesús valía todo el esfuerzo. Después del encuentro con Jesús y las revelaciones sobre los símbolos demoníacos, mi vida nunca volvió a ser la misma. Una profunda transformación ocurrió en mi interior, y sentí la necesidad de alinear mis acciones con la nueva verdad que había descubierto. Era como si una limpieza interior estuviera sucediendo, impulsándome a abandonar viejos hábitos y buscar una vida más cercana a Dios. Lo primero que hice fue quitar todos los símbolos que Jesús me había mostrado de mi casa y de mis cosas. Tiré playeras, calcomanías, libros y objetos que contenían esos símbolos. Me acuerdo de sentir un nudo en la garganta al deshacerme de algunas cosas que me gustaban, pero sabía que era necesario para liberarme de la influencia maligna que cargaban. Era como si me estuviera deshaciendo de ataduras que me amarraban a la oscuridad. Además, empecé a buscar más a Dios en oración y lectura de la Biblia. Quería conocerlo más profundamente, entender sus enseñanzas y fortalecer mi fe. Era como si estuviera construyendo una fortaleza espiritual a mi alrededor, protegiéndome de las trampas del enemigo. Me sentía más fuerte, más confiada y sobre todo, protegida por la gracia de Dios. Era como si una nueva Ana estuviera surgiendo, más fuerte, más consciente y más decidida a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esos cambios no se limitaron solo a mi vida espiritual. También se reflejaron en mis relaciones con la gente. Empecé a ver el mundo con otros ojos, con más amor y compasión. Pasé a valorar más a las personas a mi alrededor, a cultivar amistades verdaderas y a ayudar a quien lo necesitaba. Era como si la luz de Jesús estuviera brillando a través de mí, iluminando el camino de aquellos que se cruzaban en mi camino. Y, ¿sabes? Todavía hoy, años después de esa experiencia transformadora, sigo aprendiendo y creciendo cada día. El camino no es fácil, pero a cada paso que doy, siento la presencia de Dios guiándome, fortaleciéndome y llenándome de paz. Y eso no tiene precio. Quitar los símbolos físicos fue solo el primer paso. Sentía que necesitaba ir más allá, hacer una limpieza profunda, una verdadera limpia espiritual en mi casa y en mí misma. Era como si necesitara deshacerme de todas las energías negativas que se habían acumulado a lo largo de los años, de todas las influencias malignas que habían encontrado refugio en mi hogar. Empecé por mi casa. Abrí todas las ventanas, dejando que la luz del sol entrara y renovara las energías. Tiré todo lo que ya no me servía, objetos rotos, ropa vieja, cosas que guardaba por apego o miedo a deshacerme de ellas.
Era como si me estuviera liberando del peso del pasado, abriendo espacio para lo nuevo. Después, con la ayuda de personas que sabían sobre limpieza espiritual, hice una oración de purificación en cada cuarto de mi casa. Quemamos incienso, usamos sal de grano y rezamos, pidiéndole a Dios que quitara toda la negatividad y protegiera mi hogar. Era como si estuviéramos creando un escudo de luz alrededor de mi casa, impidiendo que cualquier mal penetrara. Y, ¿sabes? Después de esa limpia, la atmósfera de mi casa cambió por completo. El ambiente se volvió más ligero, más armonioso, más acogedor. Era como si un peso se hubiera quitado de mis hombros, y yo pudiera respirar aliviada. Después de todas las revelaciones, los cambios y la limpieza espiritual, me sentía lista para cumplir mi misión. Sabía que necesitaba advertir al mayor número de personas posible sobre los peligros de los símbolos demoníacos, para que ellas también pudieran liberarse de las garras del enemigo. Era como si un fuego ardiera en mi corazón, impulsándome a compartir la verdad y ayudar a las personas a encontrar la libertad en Cristo. Empecé a organizar pláticas y talleres, compartiendo mi testimonio y enseñando sobre los símbolos demoníacos y cómo protegerse de ellos. También creé un sitio web y redes sociales, donde publiqué artículos, videos e imágenes con información relevante sobre el tema. Era como si estuviera construyendo un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico, llevando la luz de la verdad a aquellos que estaban en la oscuridad. Pero sabía que mi misión no se limitaba a solo informar a la gente. Necesitaba animarlos a actuar, a tomar una posición contra el mal. Así que, en cada plática, en cada publicación, en cada conversación, hacía un llamado a la acción. Convocaba a la gente a que quitaran los símbolos de sus vidas, a que se arrepintieran de sus pecados y a que se acercaran a Jesús. Era como si les estuviera extendiendo la mano, invitándolos a unirse a mí en este viaje hacia la libertad. Y, ¿sabes? La respuesta de la gente ha sido increíble. Muchos se han identificado con mi historia, se han liberado de los símbolos y han encontrado la paz y la alegría en Jesús. Y eso me llena de gratitud y me motiva a seguir adelante, firme en la misión que Dios me confió. Tú puedes seguir viviendo en la ilusión, dejándote manipular por las fuerzas del mal, o puedes levantarte y luchar por tu libertad. Jesús te ama y quiere liberarte de la oscuridad. Te da la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida nueva, llena de paz, alegría y propósito. Así que no pierdas más tiempo. Quita los símbolos demoníacos de tu vida, arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Jesús. Él está con los brazos abiertos, esperándote. Y recuerda, no estás solo en este camino. Yo y una multitud de personas estamos aquí para apoyarte y ayudarte a encontrar la verdadera libertad en Cristo. Y si te gustó este testimonio y quieres seguir recibiendo mensajes de fe y esperanza, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan conocer la verdad y liberarse. Que Dios te bendiga.